Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Y vamos a empezar con el estudio del capítulo 14. Y vamos a seguir, por favor, con el versículo 1 del capítulo 14. Se dice, aconteció en un día de reposo. O sea, en ese tiempo que él dijo que tenía 3 días, hoy, mañana y pasado mañana, había un día de reposo, ¿verdad? Entonces, ese día de reposo que él llega, entró para comer en casa, dice, de un gobernante que era fariseo. Y entra, posiblemente el fariseo lo invitó a comer. Pero dice, era fariseo y estos lo acechaban. O sea, se habían juntado ahí para ver si pescaban algo con lo que lo podían acusar, ¿verdad? No sabemos si el fariseo que lo invitó estaba de acuerdo con ellos o no. Simplemente lo invitó, quería que estuviera en su casa y los otros aprovecharon la oportunidad. No lo sabemos. Pero sin embargo, ahí estaba un grupo de fariseos y posiblemente también intérpretes de la ley para ver qué hacía Jesús. Era día de reposo y había un hombre hidrópico ahí, un enfermo. Hasta parece un cuadro preparado, ¿verdad? Porque ya estaba allí a donde Jesús iba a comer. Entonces, Jesús le dice que habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Entonces ve al hombre enfermo ahí delante de él. Jesús sabemos que es lleno de misericordia, ¿verdad? Y entonces, de alguna forma, ¿de qué lado están ustedes? ¿Es lícito sanar a un enfermo en día de reposo? Y ellos no se comprometen, se callan. No dice nada. Si decían sí, pues le estaban dando el lugar a Jesús para que lo hiciera sin ningún problema. Si decían que no, pues podían ser atacados por las excepciones de la ley. Entonces se callan, no dicen nada, ¿verdad? Pero Jesús, dice, tomándole, le sanó y le despidió. O sea, le dijo al hombre, ven para acá, lo sanó, vete a tu casa, ya estás limpio, estás sano. Y nosotros sabemos lo difícil que es una enfermedad de ese tipo. El origen puede ser muy variado. Un hidrópico es una persona que tiene hidropesía. Y la hidropesía es la retención de agua en el vientre. Se llena el vientre de agua. Entonces es una situación muy difícil. Una, por la dificultad de cargar toda la cantidad de litros de agua que se juntan. Y otra, la más seria, la presión que esa agua hace sobre todos los órganos. No los deja funcionar bien. Cuando llega a ese grado, la muerte es casi segura. El edema va subiendo, hasta que no deja trabajar al corazón y los pulmones y el paciente muere. Esto quiere decir que era grave el caso de esa persona, ¿verdad? Pero Jesús lo sana y le dice, vete. O sea, no tienes necesidad de presenciar cosas desagradables cuando acabas de ser sanado. Ve, disfruta tu sanidad, ¿verdad? Entonces lo despide. Y entonces Jesús se queda, ¿verdad? Ahí con los dirigentes. Y entonces les dice, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo?
Esta era una de las obras de misericordia, ¿verdad? Porque si un animal caía en un pozo, lo más probable es que se muriera, ¿verdad? Entonces había que sacarlo pronto. Una, por misericordia con el animal, que pocas veces era esa la causa de que lo sacaran. Dos, la pérdida económica que representaba, porque si era un buey tenían que reponerlo igual que si era un asno, porque eran animales de trabajo. Entonces lo tenían que reponer y costaba. Entonces pronto, sácalo, no se te vaya a morir y tienes que gastar, ¿verdad? Entonces por dos razones se apuraban a sacarlo. Y son animales, ¿verdad?, que están en peligro de morir. Por eso les dice Jesús, ¿verdad? ¿Acaso no hacen ustedes eso en el día de reposo? ¿Van y sacan a su animal para preservarle la vida? ¿Verdad? Y aquí Jesús, como en el caso que vimos en la clase pasada, está anteponiendo la importancia que ellos les dan a sus animales y la escasa importancia que les dan a las personas, en el mismo caso de necesidad. Por ejemplo, en este caso, en el peligro de morir, ¿verdad? Entonces les dice, no lo sacan inmediatamente, aunque sea día de reposo. Y esto causaba enojo en sus oyentes porque no le podían replicar a estas cosas. Eran tan obvias las razones que Jesús usaba y que la ley tenía en su vamos a decir, en su escritura, que no le podían replicar porque estaba en lo correcto, él estaba haciendo lo correcto. Pero como ellos eran tan religiosos, que no permitían hacer el bien en día de reposo, ¿verdad? Entonces Jesús les está dando una enseñanza a la vez que les está reprendiendo. Las obras buenas se hacen aún en el día de reposo, ¿verdad? Les está dando una enseñanza y les está reprendiendo que no lo hagan, que antepongan la obediencia a la ley al hacer el bien, ¿verdad? Entonces hay dos cosas allí importantes. Seguimos con el versículo 7. Recordemos que está invitado a comer y está sentado a la mesa o en el lugar donde el gobernante lo invitó a comer, y está viendo llegar a los invitados y él se da cuenta que hay personas, ¿verdad?, que buscan los primeros asientos, cómo escogían los primeros asientos de la mesa, y entonces refirió una parábola. Recordemos que él usaba las parábolas para enseñar, ¿verdad? Entonces les dice, cuando te inviten a una reunión especial, a una comida especial, por ejemplo, una boda, no busques luego, como sintiéndote muy importante, ocupar los primeros lugares. Porque el que te convidó a ti y convidó a otras personas, puede recibir otra persona más importante, y tú que te sentaste ahí en el lugar especial, te digan levántate porque ahí voy a sentar a fulano. Y como la mesa ya está llena, entonces ¿dónde te vas a sentar? En el último lugar, ¿verdad? Entonces es mejor que te sientes desde el principio, que seas humilde y pienses que puedes ocupar el último lugar, ¿verdad? Entonces no ser tan orgullosos que digas soy tan importante que me siento en el primer lugar. Entonces, que te digan siéntate en el último lugar. Vamos a seguir antes de la explicación. Sí. Yo veo aquí que Jesús lo que está haciendo no es una simple enseñanza, sino que está, no sé cómo sería la palabra, atacando a los fariseos, en este caso a los líderes,
porque lo que está diciendo, lo está diciendo por ellos. Sí. Digo, yo me pongo en su lugar. Sí. Si yo veo a alguien que, por ejemplo, busca los primeros lugares, ¿verdad?, en las mesas, pues yo digo, ¿para qué hablo, verdad? Allá ellos, para no meterme en problemas. Pero él no. Él aprovecha cada oportunidad, porque la pregunta que les hace, no habría, obviamente, me imagino que él sabía el propósito en el pasaje anterior por el cual estaban los fariseos ahí, ¿verdad? Les dice, le acechaban. Entonces, al saber eso, pues él empieza como a, bueno, no sé si esté bien la palabra, contraatacar. ¿Sí? O al saber el propósito por el cual estaban ahí, él empieza a picarles. Sí. Les hace ver porque les hace en lo que están mal. Sanar en día de reposo, sí. ¿verdad? O sea, para ver qué es lo que responden. Y luego los observa en el siguiente pasaje, los observa que están buscando los primeros lugares. Y como le digo, yo me quedaría callado, ¿para qué hablo? ¿Para qué me meto en problemas, verdad, con esa gente? Pero él no, él al contrario lo hace con toda premeditación, ¿verdad? Como para buscarles. Sí, yo me estoy imaginando, sabemos que a Jesús lo seguía mucha gente. Y ahí donde estaba comiendo estaban los fariseos, estaban los escribas, estaba el que invitó, estaba Jesús, pero había mucha gente cerca observando aquella escena. Entonces, de alguna manera, como dice el pastor, está viendo los puntos de error que cometen los que se sienten importantes, que tienen, como dicen luego, la sartén por el mango, ¿verdad? Que ellos pueden determinar cuándo sí, cuándo no, y son tan importantes que son los primeros en todas partes, ¿verdad? Pero también tiene mucha gente alrededor que está oyendo, y para todos es estas palabras de Jesús. Entonces, quiere formar carácter en la gente, y ese carácter que podríamos decir de humildad. Tenemos el orgullo, por un lado, que ustedes están viendo en esta gente, y tenemos la humildad que debe tener toda persona. Pero toda persona debe ser humilde, porque Dios no recibe a nadie que no sea humilde. Entonces, está enseñándoles humildad a sus oyentes, y está atacando la manera, como dice el pastor, de ser de los fariseos, que son orgullosos. ¿Verdad? Los está exhibiendo. Los está exhibiendo, ¿sí? Sí, los está exhibiendo. No sean... La realidad de su corazón. No sean así. Cuando vengan, cuando sean invitados, no hagan esto que están viendo, ¿verdad? No hagan esto. ¿Por qué? Porque entonces si viene alguien más importante, van a ser levantados y van a ser sentados en el último lugar y se van a sentir avergonzados, van a ser avergonzados. Así que procuren ser humildes mejor, porque es lo que conviene. Vamos a seguir con la lectura para la consecuencia de verdad. Aquí Jesús da la razón, ¿verdad? Entonces dice, si te convidan, no te sientes no busques los primeros lugares, sino el último. Ahí siéntate como que eres una persona sin importancia. ¿Qué concepto tienes tú de ti mismo? Pues es tuyo, pero no sabes qué concepto tiene la persona que te invitó, así que siéntate en el último lugar. Y cuando éste llegue, si él tiene consideración hacia ti, si eres importante para él, te va a decir, no, amigo, vente, siéntate acá. Yo pienso que de alguna manera nosotros no sabemos cómo eran las formas de comer de las personas. Lo común era que se sentaran en almohadones y recostados comían, ¿verdad? No había mesas como nosotros
que tenemos la mesa es un adelanto de la civilización. No tenían mesas, la costumbre oriental es otra. Pero aquí, como está relatado, yo me imagino que había escalones, que había una cierta distribución. ¿Por qué no querían sentarse al último? Pues porque para poder darse cuenta de todo lo que pasaba y ver a toda la gente, tenían que voltearse. Piensen en que hay escalones, y si hay escaloncitos y yo estoy aquí al último, entonces ¿cómo me doy cuenta de lo que está pasando acá? Pues tengo que voltearme, es incómodo para poder ver a todos. En cambio, los que están allá arriba pueden tener el panorama completo. También por eso era importante estar en los primeros lugares, ¿verdad? Pero Jesús les dice, no, siéntate en los últimos, para que cuando llegue el que te invitó te diga, no, amigo, vente, lo tome y lo lleve y lo siente. Es como, miren, ahora cuando vamos a las bodas, hay una mesa especial, ¿verdad?, cerca de los novios. ¿Quiénes se sientan ahí? ¿Cualquier gente? No, la familia, los allegados, los invitados especiales se sientan ahí. Es lo mismo, ¿verdad? Pero si uno de esos invitados se sienta en cualquier otra mesa porque no sabe si le corresponde o no, cuando lleguen la familia directa o los novios le van a decir, vente, acá está tu lugar. Es lo mismo, ¿verdad? Nada más que a veces nosotros no lo relacionamos, nuestras costumbres actuales, con la Escritura. Pero así es, siéntate en cualquier lugar y si acaso el que te invitó te considera importante, te llevará a tu lugar. Y entonces serás enaltecido en lugar de avergonzado, ¿verdad? Entonces dice, por eso termina diciendo, porque el que se enaltece, o sea que se siente mucho, él sabe para sí mismo que es mucho, pero no para la persona que lo invitó, será avergonzado. El que se enaltece será avergonzado, pero el que se humilla será enaltecido. Entonces, las iglesias somos bien humildes. ¿Sí? Miren, eso es, pensemos en las situaciones. No todas las situaciones son iguales, ¿verdad? Porque nosotros tratamos, la observación del pastor es muy pertinente, porque nosotros tratamos de ser piadosamente humildes sentándonos en el último lugar de la banca de la iglesia, pero eso es nada más exterior, eso no dice nada de nosotros. Si realmente estamos interesados en la palabra, nos sentamos adelante para oír mejor, para no perder nada. Menos distracción. Y también por cortesía, para que los que van llegando se sienten con facilidad. Qué difícil es para el que va llegando y tiene que atravesar todo el templo, llegó tarde, apenado, y tener que atravesar todo el templo para ir y sentarse adelante, porque nomás adelante hay lugar. ¿Ve? Entonces no es lo mejor. En la iglesia es otro asunto. Si realmente tenemos interés en la palabra, adelante. Yo les comento siempre que cuando venía la mamá del pastor Vaqueiro, siempre se sentaba en la primera banca. Y yo me sentaba en la segunda, siempre me sentaba en la segunda, del lado del pasillo, detrás de ella. Y me decía, no, vente, siéntate acá conmigo, porque estás ahí. Y entonces me acarreaba, como luego dicen que hacía fuerza, y me sentaba con ella. Entonces cuando ella estaba aquí en Monterrey, yo me sentaba en la primera banca porque me sentaba con ella, ¿verdad? Pero yo siempre tuve la costumbre de sentarme en la segunda banca. ¿Por qué? Porque tenía reclinatorio. La primera no tiene, ¿verdad? Entonces la segunda ya tiene reclinatorio. Entonces por esa razón yo usaba la segunda banca, ¿verdad? Pero es una enseñanza, ¿verdad? Y a veces los pastores tienen que decir, hermanos, por favor, adelántense, porque sobre todo en los días de vacaciones, que hay poca congregación y que están todos muy dispersos, entonces pues vamos a hacer un núcleo más cerradito, ¿verdad? En donde todos oigan bien y estemos más en comunión. Entonces eso Jesús enseña, ¿verdad? Aquí, que no seamos orgullosos, sino humildes. Vamos a seguir con el versículo 12.
Miren, aquí Jesús no está diciendo que no convivamos en familia, sino que no convivamos por conveniencia, ¿verdad? Cuando invitamos a gente importante, a gente distinguida, a gente de nuestra categoría, entonces estamos siendo orgullosos. O sea, somos de cierta clase y no cualquiera se relaciona con nosotros. Jesús dice, no, si tú tienes algo que comer y quieres compartir con los demás, acuérdate de los que no tienen. Acuérdate, los que necesitan, los pobres, los ciegos, o sea, los que no tienen manera de ganarse la vida, los cojos, los que están impedidos para poder trabajar. De esos acuérdate y con esos comparte tu alimento, ¿verdad? Porque dice, si tú te reúnes con ricos es porque esperas que también ellos te inviten. Y entonces ya eres resarcido del gasto, ¿verdad? Pero los pobres no te pueden resarcir, no te van a devolver, no te van a invitar. De esa manera tú estás haciendo una obra buena. Entonces ellos no te van a recompensar, pero el Dios sí te va a recompensar por la obra buena que hiciste, ¿verdad? Entonces serás bienaventurado, porque te será recompensado en la resurrección de los justos. O sea, tú también serás resucitado como justo. ¿Por qué? Porque hiciste buenas obras, porque diste fruto, ¿verdad? Entonces es lo que está diciendo Jesús. Ahora vamos a ver la lectura del versículo 15. Nosotros vemos ahí otro ejemplo que pone otra enseñanza que pone Jesús, porque una persona de los que estaban sentados con él en la mesa tiene una expresión muy peculiar. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados, o sea, de qué lugar o cómo te sientes cuando eres invitado, si importante o eres humilde, oyendo esto, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. O sea, el que, como los que estamos aquí comiendo, qué bueno es que alguno vaya al cielo, sea recibido en el cielo, tenga los méritos suficientes para que Dios lo considere justo y vaya y coma pan en el reino de los cielos. O sea, estaba reflexionando sobre lo que Jesús estaba diciendo, ¿verdad? Entonces Jesús les pone un ejemplo, porque aprovecha la expresión para enseñar algo más. Y entonces les habla de aquella persona importante que hizo un banquete y que invitó a pura gente importante, a pura gente rica, a pura gente pudiente, ¿verdad?, a su mesa, y preparó un banquete muy especial y los invitó con tiempo. Entonces, cuando ya estuvo todo preparado, aquí nosotros vemos la diferencia con las costumbres, aunque no son tan diferentes. ¿Qué les pedimos nosotros a la gente cuando es algo bastante formal, cuando los invitamos? Que confirmen, porque así sabemos qué compromiso tenemos, cuánto tenemos que preparar para que ni nos falte ni nos sobre demasiado, ¿verdad?
Entonces, cuando aquí es más o menos igual, pero cuando estuvo listo el banquete, en lugar de confírmame, vente ya. Vente y ya estamos listos para que vengas a gozar del banquete. Pero ¿qué pasó con sus invitados? Dice que todos a una empezaron a excusarse, que no podían ir. ¿Y cuáles eran las razones? Dice, y todos, bueno, el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. O sea, yo tengo un negocio importante y me interesa ir pronto a ver qué compré, porque sí, la compré, pero sin verla. Me la describieron y todo, pero me urge, tengo ansias de ir a conocerla, ir a verla, a constatar su productividad, ¿verdad? Te ruego que me excuses. Fíjense, puso una razón económica fuerte para no ir, pero también pidió excusas. Te ruego que me excuses, no puedo ir. Ese es el primero. El segundo, el otro le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. No es un negocio lejos, es un trabajo, pero sin embargo, lo pone como excusa para no ir. Pero sí pide excusas. Te ruego que me excuses de no poder ir. Pero hubo otro más. Acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. O sea, no pide disculpas. Simplemente dice, no puedo, no voy. Y la ley le permitía a un recién casado no ir a la guerra por 1 año y no ocuparse de asuntos muy engorrosos o que lo sacaran de su casa. ¿Para qué? Para que disfrutara de su mujer todo 1 año, o sea, que la acompañara, que estuviera con ella, que se conocieran, que fuera todo felicidad. Pero no hablaba nada de no ir a las reuniones ni a los banquetes. O sea, lo está poniendo como pretexto. Y además no pide disculpas. ¿Sí? Más grave el caso. Entonces, en ese tenor, ¿verdad? Vemos cómo el Señor que los había invitado es despreciado, ¿verdad? Habiéndolos considerado gentes importantes que le agradaría que estuvieran a su mesa. Entonces, cuando volvió el siervo y hizo saber estas cosas a su señor, se enojó el padre de familia y dijo al siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Ya leímos eso? No lo habíamos leído. Sí, lo leímos. Entonces, los ricos, los que yo considero importantes, no quieren venir a mi mesa. Ve por los pobres. Ve por los que no tienen manera de comer. Ve por los que necesitan comida. Ve y tráelos aquí. Muy bien, hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Entonces, invita a su mesa a gente que no tenía pensado, gente necesitada. Vamos a seguir con el 22. Entonces nosotros vemos que a pesar de que todos los pobres que pudieron encontrar vinieron, todavía había lugar, todavía había comida disponible. Y entonces el Señor dice, ve a los vallados, ve a los caminos y a los que encuentres. No sé cómo, pero tú convéncelos y tráetelos. Por eso dice, fuérzalos a entrar. Convéncelos y te los traes. En los vallados son pues los que están haciendo algún trabajo por ahí, que no es muy urgente, pero que están ahí, tráetelos. Y en los caminos, pues a veces son los vagabundos o los desocupados, o los que tienen que transitar de un lado a otro, pues a veces en busca de trabajo, a veces en busca de comida,
Generalmente el que anda de camino, sobre todo en aquella época, era gente que por necesidad tenía que salir de camino, ¿verdad? Entonces tráetelos para que se llene mi mesa. ¿Por qué? Porque no quiere que quede nada, que pueda venir alguno de los invitados por X, a lo mejor, bueno, voy a ver qué alcanzo. No, nada, esos que no quisieron no van a tomar nada de mi mesa. Jesús les está enseñando cómo el reino de Dios, la palabra de Dios es ofrecida a los principales. Y aquí el principales tenemos que entender que son los judíos, su pueblo de Dios. Pero si no lo aceptan, entonces los que pensamos que no lo merecen, esos son los que van a recibir el beneplácito de la mesa del Señor. Y de alguna manera sabemos que los despreciados eran los gentiles, ¿verdad? Entonces de alguna manera Jesús diciendo, todos los que a ustedes les parece no merecedores, entre los judíos el pueblo bajo, entre los judíos los pecadores, los pobres, los pecadores, los publicanos, las prostitutas, todos esos que ustedes consideran la escoria, esos son los que van a venir. Y esos son los que van a disfrutar de la mesa del padre de familia, ¿verdad? Entonces, muy bien, seguimos con el siguiente versículo. 25, por favor. Nosotros vemos aquí que Jesús, como, miren, ya habíamos visto cómo los fariseos lo acechaban, ¿verdad? Él sigue su camino y mucha gente va con él, va detrás de él, va siguiéndolo en el camino. Y entre esa gente también van fariseos y escribas porque están tratando de cazarlo, ¿verdad? Pero él les empieza, es tanta la gente que va que dicen, bueno, ustedes ya consideraron lo que cuesta seguirme, ya se pusieron a pensar en que les va a resultar pesado estar conmigo. Más vale que lo piensen bien, porque no es el caso comenzar para volverse atrás. Siempre cuando nosotros iniciamos algo y lo dejamos, lo interrumpimos, es un fracaso. Y los fracasos duelen, cuestan, nos nulifican de alguna manera, sentimos que no la hicimos. Entonces Jesús los está poniendo hacia eso. ¿Ya consideraste lo que te va a costar? Piénsalo. Si no estás dispuesto a pagar el precio, ni comiences, ni vengas detrás de mí. No pierdas el tiempo. ¿Por qué? Porque cuesta, y entonces les está diciendo lo que cuesta, ¿verdad? Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y aquí Jesús no está hablando de que no amemos a nuestras parientes, a nuestra familia, a nuestra vida, sino que está diciendo, ¿estás dispuesto a sacrificar ese afecto, esa convivencia por seguirme? ¿Estás dispuesto? ¿Ya lo pensaste? Porque nosotros sabemos que cuando venimos al Señor, quizá parte de la familia no esté de acuerdo con nosotros. Quizá parte de la familia hasta se enoje con nosotros y diga, ya no quiero tener trato contigo. Tú estás con esos aleluyas y no me gusta.
entonces estemos separados, apartados. ¿Ya lo consideraron? ¿Ya lo pensaron? Que si es su padre, que si es su madre, que si son sus hijos, que si son sus hermanos. ¿Ya pensaron en que eso puede suceder por seguirme? Consideren el costo. Y también les está diciendo, dice, y el que no está dispuesto a cargar su cruz, también no me siga, ¿verdad? Porque podemos estar dispuestos, sí, Señor, estoy muy convencido, creo en lo que tú enseñas, y no importa, aunque me volteen la cara en la casa, yo como quiera sigo contigo. Pero pasar penalidades, no, Señor, como que eso no va conmigo. Salir de mi casa, Señor, vivir en un lugar pobretón, feo. No, Señor, no, pues si no me quieren en mi casa porque te sigo y tengo que vivir de arrimado en alguna parte, no, mejor me devuelvo a mi casa, ¿verdad? Entonces eso es cargar la cruz, pasar dificultades, pasar penalidades, pasar trabajos por causa de Jesús, no nada más los afectos, sino mi propia vida que se vea con problemas, ¿verdad? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a aceptar esos problemas por seguirme? Si estás dispuesto, adelante. Si no, ahí páralo. Porque dice Jesús, puede resultar, no han pensado, dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? Les pone la vida y el dedicarse a Jesús y seguirlo es como construir esa torre. Te tienes que sentar y tienes que ver si tienes lo necesario para hacerla. Si no, ni comiences. Porque si comienzas y te quedas a medias, es un fracaso. Y todos se van a reír de ti. Miren, entre nosotros casi ni hacemos caso de esas cosas. Pues empezó su casa y se quedó en los cimientos. ¿No hemos visto eso muchas veces? Que se queda la casa en los cimientos porque no hay dinero para seguirla. O la levantó cimientos y paredes, pero no tuvo para ponerle la placa. Y ahí se quedó, ahí está la casa abandonada, ¿verdad? Y pues qué caray, pues mira nomás, pues cómo no pensó que no le iba a alcanzar, pues de perdido un techito de lámina, pero pues quiere placa, ¿verdad? Pues no hay. Entonces eso es lo que Jesús está diciendo. Cualquiera primero calcula y ve si puede o no. En la vida cristiana es lo mismo. Ve si estás dispuesto a todas las dificultades que van a surgir con tu familia, en tu vida personal, si estás dispuesto a afrontarlas y seguir con Jesús, ¿verdad? Eso es lo que nosotros llamamos el costo del discipulado, que es lo que cuesta ser discípulo de Jesús. ¿Estás dispuesto? Entonces adelante. Si no, ni comiences. Y eso se los dice a las multitudes que lo siguen, ¿verdad? Vamos a seguir con el 31, sigue dando ejemplos para la misma idea. Les pone el ejemplo del hombre que está en guerra con alguien, que declara la guerra a alguien. Y si él tiene menos ejército, menos gente en el ejército que el otro, y calcula que no va a poder ganar la guerra, que va a perder, o sea, pues mejor busca la manera de establecer un pacto de paz, ¿verdad? Vamos a platicar y a entendernos para que de no perder tanto, ¿verdad? Entonces es lo mismo, dice aquí, trata de cuando esté lejos le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así que cualquiera de vosotros que no renuncie a lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y aquí está hablando
de las cuestiones materiales, de las posesiones, tienes que estar dispuesto a perder el afecto de la familia, a perder tu comodidad o a perder cosas materiales, ¿verdad? A veces tenemos que dejar para poder seguir a Jesús. Por ejemplo, ¿no ha habido gente que la desheredan porque no coincide con las ideas de la familia? Sí, ¿verdad? ¿Estás dispuesto a perder tu herencia? ¿Verdad? Si no estás dispuesto, ve y haz las paces antes, no te enredes, ¿verdad? Pero considera el costo que tiene seguirme. Eso es lo que Jesús les está diciendo, ¿verdad? Y es en los distintos aspectos en los que Jesús nos cuestiona si estamos dispuestos a seguir. Vamos a terminar con el versículo 34. Aquí Jesús les está diciendo, miren, si ustedes se vuelven atrás, van a ser como la sal que pierde su sabor. No van a servir para nada, porque ni allá los van a querer, ni acá van a querer estar por el costo. Entonces no van a servir para nada. Y cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada. La sal es una sustancia química que si de alguna manera se transforma, entonces ni sirve para darnos sabor a la comida, ni sirve para la tierra, porque nosotros sabemos que la tierra también necesita sal. De hecho, ciertas plantas tienen más sal que es la que absorben los animales cuando comen el pasto. Y cuando no hay sal suficiente en un terreno, les tienen que poner sal agregado. Allí salitre, se le llama piedra de salitre, para que coman, porque si no se ponen mal de salud. ¿Verdad? El que ha estado en un establo o que ha estado en rancho sabe de esas cosas. Pero tiene que haber sal también en la tierra, que es útil. Pero si la sal se transforma, ni para ti, para tus alimentos, ni para la tierra es buena. Tienen que tirarla como basura porque le estorba a la tierra, le hace daño hasta a la tierra. Entonces piensen si van a empezar, que sean capaces de pagar el costo de seguirme. Y si no, ni comiencen, ¿verdad? Es lo que Jesús está diciendo. ¿Qué nos dice? ¿En qué otras palabras nos dice Jesús? Para mí que sean tibios, fríos o calientes. Porque si son tibios, los vomitaré de mi boca. O sea, o estás conmigo o no estás conmigo. Está bien, no quieres estar conmigo, está bien. Estás conmigo, qué bueno. Pero no estés en medio, que si quieres conmigo y que si no quieres conmigo, así no. ¿Verdad? Porque no sirve para nada. Ni para nosotros mismos, ni para los demás, ni para Dios. Sí, Aaron. Ahorita vamos a ver nosotros, bueno, no nosotros los jóvenes, sino del grupo de los jóvenes, vamos saliendo y precisamente hoy en la mañana se vio el pasaje del endemoniado gadareno. Y ahí hubo una pérdida, estábamos calculando, de 2,000 cerdos, que equivaldría más o menos ahorita precios en Nuevo León a 6 millones de pesos. Más o menos. 6 millones de pesos, y ahí le rogaron, y fue el tema de hoy en la mañana con los jóvenes, dice, y le rogaron a Jesús que saliera de sus contornos, porque no quisieron pagar el precio. Ahorita que hablaba de las herencias, a las que una vez tiene que renunciar, y no solamente me refiero a las económicas, sino a muchas otras cosas que a veces la persona tiene que renunciar para seguir a Jesús. Muy bien, entonces con esto damos fin al capítulo 14